Esta imagen, desde que la subimos en la página Vida en Dos Ruedas, causó un revuelo tremendo. Más de 200,000 personas interactuaron con esta imagen. Y en los comentarios se pueden ver más preguntas que respuestas. Por eso, hoy te traigo un video muy especial, de una historia increíble. Una historia que es parte del pasado de todos nosotros. En los conflictos bélicos del siglo XX, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, las motocicletas tuvieron un papel fundamental, sobre todo en lo que se refiere a establecer comunicaciones entre el frente y los puestos de mando. Por eso Gran Bretaña intentó crear una moto ligera que se pudiese transportar y lanzar junto a los paracaidistas. Hablamos de la Royal Enfield Flying Flea, es decir, la pulga voladora, que era como se le conocía. El origen de esta moto proviene curiosamente de una marca alemana, DKW. En 1934, Hermann Weber diseñó la DKW RT-100, que estuvo en producción hasta 1940, produciendo más de 70,000 motocicletas. Pero 2 años antes, en 1938, empezaron a tener problemas de suministros por parte de Alemania, debido a que la empresa tenía estrechos lazos con la comunidad judía. Debido a ello, DKW se puso en contacto con Royal Enfield para poder producir un modelo similar. El encargado de esta nueva motocicleta producida por los británicos fue Ted Pardo, quien elevó la cilindrada hasta los 125 Ct, con el fin de compensar la mayor sencillez del motor. Curiosamente, y al término del conflicto, nacía la DKW RT-125, que se convirtió por sus soluciones técnicas en la moto más copiada del mundo, además de acumular casi 500,000 de unidades fabricadas. Esta nueva motocicleta se conocía como Royal Enfield WD y empezó a comercializarse justo antes del estallido del Segundo Conflicto Mundial. Una vez que Gran Bretaña entró en la batalla, Royal Enfield se dedicó a fabricar motocicletas para el ejército de 250 cc, 350 cc y 570 ctc. Pero en 1942, la oficina británica ordenó la fabricación de 2 docenas de modelos WD para realizar una serie de pruebas. La intención era poder transportar estas motos junto a los paracaidistas y por ello le añadieron un escape doble, que mitigaba en gran parte el ruido del motor. Un carburador Villiers de serie montaba a mal, una nueva ubicación más alta de la caja de herramientas, así como otros cambios menores como un manillar plegable, reposapiés, freno en el lado izquierdo o palanca de arranque también plegable. Okay, can you give it a quick throttle? Con el fin de que no fuese detectable por la noche, la luz estaba suministrada por mini baterías y además contaba con un respiradero sellado para el depósito de combustible que evitaba derrames durante el transporte. Como la moto debía lanzarse en paracaídas desde aviones tipo Avro Lancaster, era necesario desarrollar una jaula de protección a su alrededor y que colgaría del paracaídas. Las primeras pruebas no resultaron satisfactorias ya que se doblaban en el impacto, pero lo consiguieron mejorar añadiendo tubos de mayor grosor. La conocida como jaula para el pájaro era también sencilla de quitar con el fin de poder poner en marcha la Flying Flea lo más rápido posible. Curiosamente, la moto se utilizó en muy pocas incursiones aéreas y lo normal era que fuese cargada en los planeadores que aterrizaban tras las líneas enemigas junto a las tropas y sin necesidad de las jaulas. La Royal Enfield Flying Flea tenía un sencillo chasis de acero en el que se apoyaba un motor de 2 tiempos refrigerado por aire y 125 cc que desarrollaba una potencia máxima de 3,5 CV. Este motor podía funcionar con casi cualquier combustible que encontrasen, teniendo además un consumo muy contenido, que se calculaba aproximadamente en 1 litro cada 100 kilómetros. La transmisión era de 3 velocidades y la rueda trasera se movía gracias al uso de una cadena. Los frenos eran de tambor en ambas ruedas y una de sus ventajas era su bajo peso, que permitía al soldado
en caso de no poder pasar en moto, cargar con ella, ya que en báscula se quedaba en solamente 59 kilos, menos que una persona de talla estándar. A mediados del año pasado, Royal Enfield hizo un bonito homenaje a la pulga voladora lanzando la Royal Enfield Classic 500 Pegasus Limited Edition, así como sus diferentes versiones a lo largo de los años. Hasta acá el video del día de hoy. Por favor, apoya nuestro trabajo suscribiéndote a la página de manera paga o simplemente dejándonos tu opinión y compartiendo. Muchas gracias de parte de todo el equipo de Vida en Dos Ruedas.